Hola, en este video quiero comentar un poco sobre algunas cosas que me parecen importantes a la hora de diseñar o dibujar personajes. Lo primero es que siempre llegan muchos estudiantes y lo que hacen es dibujar el personaje de cuerpo entero, pero en una pose muy estándar, que no dice mucho sobre el personaje, como en esta que estamos dibujando aquí. Como que se centran mucho en detalles como la ropa, no sé, las características faciales, en vez de concentrarse en la personalidad del personaje, que me va a decir muchísimo más. Y parte de eso, de esta pose, es que los volúmenes del pecho, la pelvis y la cabeza van a estar viendo en una misma dirección. O sea, las normales son paralelas. Y eso hay que tratar de evitarlo para que el personaje tenga mucho más interés. Y lo primero es tratar de rotarlo. Por ejemplo, que la cabeza nunca esté viendo en la dirección en la que está viendo el pecho. En este nuevo diseño lo que voy a hacer es evitar esto, tener el pecho viendo en la misma dirección que teníamos anteriormente, pero la cabeza está viendo del otro lado. Podemos ver también los brazos no están en el aire, sino que están ayudando a que el personaje gestualice. En este caso tenemos un personaje que la personalidad es un poco asustadizo, nervioso, y aquí lo podemos ver viendo sobre su hombro algo que podría estar ocurriendo. Ya este segundo personaje, con las normales de cada uno de estos volúmenes en diferente dirección, me da muchísimo más interés. Ya sabiendo esto, podemos exagerar todavía más la pose del personaje y sus expresiones, y en este lo que vamos a hacer es que los tres volúmenes principales todos estén viendo en dirección contraria, lo que va a hacer que la silueta del personaje sea muchísimo más interesante. Entonces aquí podemos ver cómo el personaje adquiere muchísimo más personalidad con una línea de acción que recorre los tres volúmenes mucho más dinámica. Y esto a la hora de ilustrar o a la hora de presentar un personaje a algún director va a ser muchísimo más importante, porque le permite ver cuál es la personalidad del personaje, cómo podría comportarse en la ilustración, en una animación. Le da mucho más vitalidad. Vean que entre los tres personajes ya el tercero me dice mucho más y me interesa saber qué es lo que le está pasando. Y lo otro que se me olvidó mencionar anteriormente, que creo que es más importante que todo esto, es nunca diseñar personajes de frente o de lado. Siempre hay que tratar de hacerlos de 3/4, que tengan escorzo, perspectiva, porque eso va a permitir que el dibujo tenga profundidad y que uno se vea como un mejor artista, porque controla este tipo de volúmenes. Más adelante veremos otros tips que puedan servir. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.